Muy bien, entonces la enfermedad diarreica aguda consiste en disminución en la consistencia de las evacuaciones más aumento en la frecuencia. Entonces la definición operacional a nivel internacional es más de 4 evacuaciones a 24 horas. El término agudo es que dure menos de 14 días y la principal causa de una diarrea aguda son las infecciones. Las diarreas crónicas son las que duran más de 2 semanas y la mayoría no son por causas infecciosas. Ok, entonces la etiología, pues si son infecciosas puede ser entéricas o extraintestinales. Recuerden que hay diarreas parenterales. ¿Qué es una diarrea parenteral? Es una diarrea que, por ejemplo, si yo tengo una otitis media, tengo diarrea. Entonces no me tragué la infección, como dicen, o sea, es parte de la respuesta sistémica, ¿ok? Alergias alimentarias como alergia a la proteína de leche de vaca, trastornos de la absorción a la digestión. Rarísimo el déficit de lactasa, rarísimo. Recuerden, por si les llegaran a hacer alguna pregunta de alergia a la proteína de leche de vaca y les dan como opción también intolerancia a la lactosa. Recuerden que intolerancia a la lactosa es un cuadro rarísimo de un déficit de lactasa. Entonces eso es muy rarísimo. Más bien lo que tenemos como intolerancia a la lactosa es que después de un cuadro diarreico, cuando por el efecto citopático directo del virus o de la bacteria hay barrido del borde en cepillo del enterocito, hay una, pues sí, es transitoria esa intolerancia, ¿ok? Que no por eso, ahorita lo vamos a ver, le vamos a restringir los lácteos, porque generalmente los niños lo que más toman son lácteos. Pero es la forma en que realmente decimos, para que no se vayan con el diagnóstico de intolerancia a la lactosa. Esos son diagnósticos por un déficit de lactasa. Cuadros quirúrgicos como apendicitis, rara vez la apendicitis da diarrea, pero pues es generalmente ya cuando está complicada. Invaginación, laxantes, antibióticos o metales pesados. Muy bien, entonces, si llega a ser pregunta del ENARM, principal causa de diarrea en niños menores de 5 años, el rotavirus, independientemente de que estén vacunados o no. Obviamente, la primoinfección por rotavirus, pues sí suele ser mucho más grave en un paciente que no está vacunado, porque recuerden que no es la que ponen, es la pentavalente de rotavirus, entonces no cubre todas las cepas, pero sí disminuye la gravedad la vacuna. Entonces por eso es muy importante que pregunten el esquema de vacunación en la de patología previa que les comentaba, porque de verdad llegan ustedes a diagnósticos con eso. Puede ser el adenovirus entérico, astrovirus, calcivirus, bueno, ahí dice norovirus, pero norovirus es un calcivirus, y sapovirus, que también es un calcivirus. Entonces, ¿qué diferencias hay aquí? El rotavirus es la principal y es la que generalmente da cuadro diarreico grave, y es por eso que se desarrolló una vacuna. Pero los otros pueden ser prácticamente indistinguibles, solamente que suelen ser más de diferentes edades. Los calcivirus, ya sean sapovirus o norovirus, son cuadros que generalmente predomina el vómito. Eso por si en algún momento también les preguntaran, porque, por ejemplo, pacientes es que hasta todo preguntan. Por ejemplo, si fuera aquí en climas templados, la máxima de incidencia por rotavirus es en invierno y principios de primavera. En los trópicos no, es en el verano. Pero, por ejemplo, ahí depende de la edad. Si les preguntan de un paciente menor de 5 años, casi es seguro que sea rotavirus o un astrovirus, pero si es un rotavirus, es más grave el cuadro, ¿ok? Y los norovirus, los calcivirus, como les decía, más bien da a gente más grande y son cuadros que predominan, son de esos pacientes que llegan a urgencias que porque vomita, lo dejas ahí un ratito y ya se le quitó solito, porque es generalmente un calcivirus, da una gastroenteritis, pero con predominio de vómito. Y casi el rotavirus no da tanto vómito. Diarrea parasitaria como Giardia lamblia o Cryptosporidium parvum, y la diarrea bacteriana. Recuerden que la diarrea, para que le demos antibiótico, porque igual esa puede ser una pregunta, porque fíjense que encontré una en un banco, estaba buscando bancos de preguntas para ver si les podía ayudar con eso. Y bueno, ahí no sé qué tomen de respuestas adecuadas, pero recuerden que no todo síndrome de disentería requiere antibiótico. Diarreas no inflamatorias, que son las diarreas totalmente líquidas, esas no requieren antibiótico, aunque sean bacterianas, porque recuerden, por ejemplo, ahorita que tenemos ahí una epidemia de Guillain-Barré en la raza desde noviembre. El Campylobacter jejuni da un cuadro no inflamatorio, pero no le das antibiótico a la bacteria, porque aunque le des antibiótico no es sensible, o sea, no modificas el cuadro clínico, pues, y es prácticamente indistinguible de un cuadro viral.
Para fines prácticos, se les llegaron a preguntar en el examen, cuando hay un cuadro a lo mejor sí disentérico, sí hay que dar el antibiótico, pero encontré en esa pregunta que trimetoprim, no den trimetoprim porque trimetoprim lo hacen según pensando en Shigella, y Shigella ya es resistente a trimetoprim. No sé si no estaba actualizado eso, pero ya es resistente. Entonces, si les llegan a preguntar de un cuadro entérico bacteriano probable por un síndrome disentérico, pues sería la quinolona o el metronidazol en algún momento. ¿Ok? Y bueno, ahí están todas las bacterias que provocan diarrea bacteriana. Entonces, la deshidratación se produce cuando el volumen de agua y electrolitos en el colon excede su capacidad de absorción. El virus o la bacteria o el parásito generalmente tienen un mecanismo en el cual ya sea un mecanismo citopático directo sobre el enterocito, o recuerden que hay un cuadro que se llama toxinfección alimentaria. ¿Cuál es la diferencia entre una toxinfección alimentaria y una gastroenteritis? Porque eso también les pueden hacer a lo mejor en algún momento una pregunta y a lo mejor una parte del antecedente epidemiológico les da la respuesta. Porque abusan de ese diagnóstico, ¿eh? Todo el mundo que llega a urgencias con vómito tiene una toxinfección alimentaria y pues no. ¿Cuál sería la diferencia? La toxinfección, como le dice su nombre, es por toxinas, ya sean toxinas que una bacteria ya tiene de forma preformada o forma, pues casi de forma inmediata en el intestino o en el estómago. La toxinfección alimentaria tiene el antecedente de un alimento relacionado. ¿Okay? Entonces, si hay alguien en la familia, por ejemplo, les llega a ustedes un paciente en urgencias que trae el típico, sus dos niños aprovechando, porque los dos traen vómito, entonces lo más seguro es que es una toxinfección alimentaria, no una gastroenteritis. O sea, sí es un cuadro de gastroenteritis en el sentido de que hay una enteritis, pues, pero la probabilidad de diagnóstico es una toxinfección alimentaria. ¿Ok? Y recuerden que las toxinfecciones alimentarias no nada más dan vómito y diarrea, también te pueden dar parálisis. ¿Ok? Entonces es otra como clave si les llegan a hacer alguna pregunta así. Entonces, o puede, como les decía, puede ser que las toxinas hagan el efecto sobre los enterocitos, o que las toxinas, como por ejemplo el caso del cólera, más bien aumenten el GMP cíclico, etcétera. Entonces, esto puede deberse a un aumento en la secreción o disminución de la absorción a nivel del intestino delgado y más frecuente una alteración a nivel del colon. Las toxinas microbianas pueden ligarse a los receptores del enterocito, estimular las secreciones, cuando decíamos diarrea osmótica o diarrea secretora. Los microorganismos pueden dañar el enterocito produciendo una disminución en la absorción de electrolitos, una pérdida de hidrolasas a nivel del cepillo, y lo que les digo es cuando llega a dar una intolerancia transitoria. Okay. Bueno, perdón, ahí no se ve mucho, pero ¿de qué manera diferenciar el choque hipovolémico no hemorrágico de una deshidratación? Hay cuadros que les dan una clasificación de deshidratación leve, deshidratación moderada y deshidratación severa. Sí es importante conocerlo porque la deshidratación leve la voy a tratar con el plan A, la deshidratación moderada con el plan B y la deshidratación severa con el plan C. Sin embargo, pues es casi indistinguible, pero bueno, va así a grosso modo. Una deshidratación leve es un paciente que tiene buen estado de conciencia, no está irritable, nada más tiene aumento de la sed y tiene las mucosas secas. Una deshidratación moderada ya es un paciente que tiene ojos hundidos, que tiene la fontanela anterior hundida, que tiene irritabilidad, ¿ok? Y ya una deshidratación grave, pues entonces ya hay alteraciones en el llenado capilar, ya hay igual alteraciones en el nivel de conciencia, ya el signo del lienzo está positivo. A lo mejor sería una forma práctica que si les llegan a preguntar en el examen, porque yo creo que deshidratación sí lo van a preguntar, de identificar cualquiera de los test para que puedan dar un plan A, plan B o plan C de hidratación. El plan A de hidratación es para pacientes que no tienen deshidratación o tienen deshidratación leve. Entonces comprende que el responsable tenga cuidado del paciente en casa. Entonces esta es ambulatoria. Está bien importante, no lo puse aquí, pero en serio sí lo preguntan, a mí me lo dijeron, te van a preguntar y sí me lo preguntaron. Preguntan los componentes del vida suero oral, ¿ok? Apréndanselo en miliosmoles y en miliequivalentes, porque luego te aprendes los miliequivalentes y vienen miliosmoles. Entonces te preguntan cuánto trae de glucosa, cuánto trae de sodio, cuánto trae de cloro, eso lo preguntan. No lo puse aquí, pero sí se los preguntan. Entonces, ¿cuáles son el ABC del plan A de hidratación? La alimentación tiene que ser
normal. No hay ninguna evidencia científica de que por dar la llamada dieta astringente el paciente se va a mejorar. Entonces, primero el seno materno para bebés que todavía lo están tomando no se suspende. Segundo, si ya es un niño más grande que está comiendo, que coma lo habitual. O sea, no hay que mandar dieta seca ni nada, eso no tiene ninguna evidencia. Bebidas abundantes, que son los líquidos que él quiera, y consulta educativa. Pero en el caso del plan A de hidratación, la medida es esta y es la que les van a preguntar. Es con vida suero oral y en pacientes menores de 10 kilos, media taza de vida suero oral que corresponde a 75 mililitros por cada vómito o evacuación. Y mayores de 10 kilos sería una taza que corresponde a 150 mililitros de vida suero oral por cada vómito o evacuación. Entonces recuerden, esta sí es muy probable porque esta sí es muy de medicina general, los planes de hidratación. Ok, el plan B de hidratación es para niños que tienen deshidratación moderada. ¿De qué manera lo voy a administrar? Del vida suero oral voy a administrar 100 mililitros por kilo de peso para 4 horas. Entonces, por ejemplo, es un paciente que pesa 5 kilos. Entonces, 5 por 100, 500. Y esos 500 para 4 horas voy a pasar que se los esté tomando cada 30 minutos por 4 horas. Mejor que pese 6 para que sean 600. Serían 150 cada 30 minutos por 4 horas. Hay que estarlos vigilando porque si presenta vómito, una de dos, o lo canalizo o lo que en teoría dicen las guías es le pongo una sonda nasogástrica y se lo paso. Entonces, que un paciente, no lo hacemos en la práctica obviamente porque es bastante pues traumático, pero lo que recomiendan las guías es, si un paciente viene con mucho vómito y es para plan B de hidratación, como aumentas más el riesgo en teoría de infecciones y de complicaciones por ponerle líquidos intravenosos, lo que tienes que hacer es ponerle una sonda nasogástrica y pasarle así la infusión del vida suero oral. ¿Okay? Y acaban las 4 horas y en teoría por la norma oficial mexicana lo máximo que puede estar un paciente en corta estancia del servicio de urgencias, en teoría pues porque ahorita hay uno ahí que ya lleva 36 horas, pues sí, nunca se mueven cuando se deben de mover. Son 4 horas, entonces a las 4 horas reevalúo y digo, el paciente sigue deshidratado y sigue vomitando, entonces vuelvo a repetir el plan B de hidratación o me paso al plan A de hidratación ya en su casa, si el paciente ya tolera la vía oral y está mejor hidratado. Y si un paciente tiene datos de falla del plan B, si empeora la hidratación, no corrige la deshidratación, rechazo del vida suero oral, vómito incoercible, distensión abdominal. Hay que tener cuidado porque esta es una como de las complicaciones que da cuando lo damos por sonda nasogástrica, porque como lo damos por infusión, recuerden que de lo poco que pasa así como directo el estómago casi es el agua simple, o sea, lo demás sí queda un poco en el estómago y por eso es que puede llegar a haber distensión. Si el gasto fecal aumentó todavía más, entonces sí, empezar la hidratación intravenosa. La realidad es que si les preguntan, obviamente porque son planes de hidratación que son viejísimos y que pues bueno, lo siguen preguntando, esta sería la respuesta si les dicen un paciente que tiene datos ya pues incipientes de choque o choque pues que es pues, taquicardia, llenado capilar retardado, la TEA generalmente ahí está conservada. Recuerden que cuando la TEA igual ya está bajo en un paciente pediátrico es porque ya estás en la fase de hipotenso y ya te tardaste mucho. Entonces, ¿de qué manera vamos a pasar soluciones cristaloides? Como les decía, los coloides de primera elección, ¿no? En la primera hora 50 mililitros por kilo hora, la segunda hora 25 mililitros por kilo hora y la tercera hora 25 mililitros por kilo hora y reevalúo para ver si paso a plan B o plan A de hidratación. La realidad, como les digo, es que esto es muy viejo. O sea, si tú quieres restablecer el volumen de un paciente que tiene choque, porque esto ya es un choque hipovolémico, una deshidratación severa, pues realmente lo que tienes que dar son cargas de cristaloides. ¿Que a cuánto se calcula una carga en paciente pediátrico? Que no es cardiópata ni nefrópata, porque en adultos no hay pierde, ¿no? 1 litro de Harman y 20 mililitros por kilo dosis, ¿ok? Que realmente lo que les digo, es lo que hacemos en la práctica, es paciente que llega con deshidratación severa, choque hipovolémico, entonces le pasa una primera carga, y recuerden que tenemos hasta 3 cargas. Antes decían,
puedes más cargas hasta los estertores de la hepatomegalia, pero pues eso también es una salvajada. O sea, normalmente si un paciente con choque hipovolémico no te responde a 3 cargas es que a lo mejor te estás equivocando de choque. A lo mejor es un choque séptico, ¿no? Otra cosa, o sea, tienes que evaluar ahí. Muy bien, entonces como les decía, evaluar al paciente continuamente, si no está mejorando, aumentar la velocidad de infusión. Al poder beber ya usualmente a las 2 o 3 horas, iniciar el vía suero oral. Los cuadros de gastroenteritis que predomina el vómito, generalmente el vómito logra ceder cuando se logra la rehidratación. Entonces es importante que si tienen un paciente en urgencias, a los que vayan para pediatría, si viene muy vomitón, aunque no le toque ahí, aunque fue hasta las 1800, aunque lo que sea, tengan cuidado, mejor déjenlo hasta que se autolimite el vómito y ya regresen a la casa ya cuando tolera la vía oral, porque eso sí suele ser pregunta también de examen, que la principal causa de mortalidad en el mundo, bueno, para los pacientes menores de 5 años, ¿cuál es? Por diarrea, exactamente. Entonces, al completar la fase intravenosa, ya sea repetirle el C, regresarse al B o irse al A. Entonces, criterios de hospitalización: todos los niños con deshidratación severa, con choque. Niños con gastroenteritis aguda con deshidratación grave, que se refiere a más del 9% del peso corporal total. También hay una forma de clasificar, que se me pasó a decirles, de la deshidratación leve, moderada, severa, dependiendo del porcentaje de peso que perdieron. Pero también es una medida bien difícil de hacer porque normalmente las mamás ni los papás tienen el peso previo. Entonces es difícil saber realmente cuánto tenía de peso, pero bueno, para fines de examen, que sí lo llegan a preguntar, es que pues menos del 5% de lo que perdió es leve, de 5 a 9% moderada, y si perdió más del 10% del peso que tenía previamente es una deshidratación en teoría grave. ¿Okay? Niños con deshidratación leve a moderada deben ser observados en el hospital por un periodo por lo menos de 6 horas para asegurar una rehidratación exitosa, que se logra generalmente a las 4 horas, y mantenimiento de la hidratación. Niños con mayor riesgo de deshidratación de acuerdo a su edad, que son los lactantes menores de 6 meses, con evacuaciones líquidas frecuentes, que son más de 8 a 24 horas, o vómitos más de 4 a 24 horas, deben ser vigilados en el hospital también 4 a 6 horas. Las anormalidades neurológicas también las debemos hospitalizar si el paciente va muy irritable o va muy somnoliento. La falla del tratamiento con el vía suero oral, sospecha de una condición quirúrgica obviamente, y padres, esto de todas las patologías de pediatría lo van a encontrar, padres que no sean capaces o que ustedes crean que no son responsables, déjenlos.